Entrevista. Con el gusto de estar con ustedes nuevamente en esta serie de entrevistas que estamos realizando. Hoy nos tocó pues el jurista y el antropólogo. Les voy a mostrar aquí la portada para que ustedes puedan adquirirlo en su librería favorita. Y pues hoy estamos platicando con uno de los autores, con Claudio Lomnitz, si lo dije bien, maestro. Perfecto. Ahí lo tiene. Sí. Pues para que nos hablara un poco de esta edición. Sé que en los tiempos de pandemia, ya lo hemos platicado con varios autores, aprovecharon el tiempo. Hoy con esta edición del jurista y el antropólogo, que nos hablara un poco y recomendárselo a las personas en qué trata, qué se basa esta edición. Claro que sí. Este libro es una conversación prolongada que tuvimos el doctor José Ramón Cosío y yo. José Ramón Cosío, pues la gente lo conoce muy bien, fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia, es un académico, miembro del Colegio Nacional, autor de muchos libros sobre derecho y autor de la prensa cotidiana, el Universal, El País y demás. Yo soy un antropólogo. Y me conocí con Cosío. De hecho él me llamó cuando era todavía magistrado en la Suprema Corte para discutir un tema para el que necesitaba un antropólogo, ¿no? Que era que estaban ellos haciendo sus deliberaciones en torno del matrimonio igualitario, en torno a una serie de problemas de derecho familiar. Y entonces me llamó Cosío y me dijo, oye, nuestro Código Civil es de 1928, la familia en México, como en todo mundo, ha cambiado brutalmente y ustedes los antropólogos se dedican a eso, que cuéntame cómo ha cambiado esto. Entonces ahí empezó nuestra conversación, nos fuimos haciendo amigos, empezamos a agarrar un poco la costumbre de conversar sobre temas de derecho y de antropología, de qué manera la mirada de un antropólogo que trabaja, digamos, directamente en trabajo de campo, conversando con gente, con todo el tipo de análisis característico de la antropología social, de la antropología cultural, puede en un momento dado abonar a temas que tiene en un momento dado el abogado, el juez, o el estudioso del derecho. Entonces ahí empezaron nuestras conversaciones. La verdad es que al inicio fue el doctor Cosío que me llamó a mí para preguntarme algunas cosas, pero pues con el tiempo y la confianza yo también aproveché para hacer lo propio y también llevarle a él mis preguntas, que eran muchas, porque yo pertenezco a una generación de antropólogos, me formé aquí en México en los años 1970, ya llovió, y en esa época mi generación y en algunas otras generaciones de antropólogos, nosotros le dábamos mucho la espalda al derecho, porque considerábamos que el derecho era un espacio como de normas ideales, que no correspondían con lo que la gente realmente hacía. Entonces nos sentíamos, yo creo que había una cierta soberbia del campo de los antropólogos, de parte de los antropólogos, de decir, bueno, nosotros realmente no necesitamos meternos tanto en esto, porque lo que nos importa es lo que la gente hace. Y ese punto de vista era bastante equivocado. Y yo me fui dando cuenta con los años de que era un punto ciego que me estaba afectando mucho en la manera en que yo estaba entendiendo los procesos sociales, los procesos políticos. Entonces, yo también empecé a animarme a preguntarle a él cosas sobre, bueno, cómo hacen ustedes, cómo piensan tal tema, tal otro. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el de las desapariciones en México, un problema terrible que todos nos preocupa mucho a todos. Es un tema que tanto yo como él, cada uno por su lado, nos ha importado. Entonces, preguntarle, bueno, ¿cómo se entiende un desaparecido? ¿Qué es un desaparecido desde un punto de vista del derecho? ¿Y qué es lo que sucede desde el punto de vista del derecho, que es distinto a lo que sucede desde el punto de vista, por ejemplo, de las familias, del mundo de las familias o de los amigos conocidos? Entonces así fue como empezamos a hablar. Pero durante un par de años esas fueron nada más conversaciones que teníamos cuando nos veíamos. Cuando empezó la pandemia, y usted la mencionó, yo soy profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York, entonces estaba yo en Estados Unidos, él estaba acá, y además con el encierro de la pandemia, pues empezamos a pasar de la conversación así de encuentros a una conversa por escrito en que empezamos a mandar, bueno, ¿por qué no? De hecho, la idea fue del doctor Cosío. Dice, ¿por qué no nos agarramos un poco más de disciplina en esta conversación? Y yo te mando una pregunta, tú me la contestas, me mandas otra y yo te la contesto, y así. Y entonces
ese es el origen de este libro. Es una larga conversación. Bueno, el libro no es largo, afortunadamente, pero la conversación sí fue larga. Fue una conversación como de un año en que nos íbamos haciendo preguntas y respondiendo. Y en ese proceso de preguntar y contestar y volver a preguntar y volver a contestar, lo que creo que hacemos en este libro es tender un puente entre el derecho y la antropología, que es fácil de leer porque es una conversación, no es un tratado docto, sino es una conversación entre dos gentes que practican estos dos campos. Entonces la idea es a poder acercar a los lectores cualesquiera, incluido de preparatoria, por ejemplo, pueden perfectamente leer este libro. No es un libro para especialistas. Ahí lo tienen ustedes, aunque pues pudiera hacer que de repente los títulos asustan, pero es como siempre lo han dicho, no hay que juzgar un libro por su portada. Y una charla entre conocidos terminó en amigos y creando pues esta edición bastante recomendable pues para que la adquieran ustedes. Pues agradecerle muchísimo por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto. Ahí lo tienen ustedes, nosotros regresamos cámaras y micrófonos al estudio con ustedes. Entrevista.